Yo siempre he dicho que las manualidades, en particular los amigurumis, me han salvado la vida 2 veces. No te das cuenta que estás viviendo en un círculo de violencia hasta que sales de él. En el que si te dicen, tú crees que vas a vivir de un estambre y de un gancho, no vas a sacar ni para comer. Logré entretejer tanto esa comunidad que esa comunidad no me soltó. Yo me quedé con mis ganchos porque los traje en la mano y con la ropa que traía puesta, no más. Tenía la capacidad de crear, me puse a crear, decidí crear y decidí crear un mundo donde pudieran ser las cosas posibles. Decidí crear un espacio que si mi historia le ayuda a alguien más, me doy por servida. Romina Garza, creadora de Mamá Gallina, es una de las referentes del amigurumi en México. Con más de 10 años de experiencia y certificada por la SEP Conocer, ha formado a una gran comunidad de tejedoras a través de sus cursos y patrones. Su estilo se distingue por personajes llenos de ternura y personalidad, resultado de una historia donde el tejido se convirtió en un camino de sanación y reinvención. Hoy, impulsa un proyecto que combina creatividad, enseñanza y acompañamiento emocional, inspirando a miles de personas a transformar sus propias historias puntada a puntada. Hola, buenos días a toda la gente que nos sigue y por supuesto que sigue la Expo Mercería y Manualidades y sus otras ediciones. Hoy estoy muy contenta por varias razones, pero la principal es que hoy estamos teniendo episodio con Romina, alias Mamá Gallina. Platícanos quién eres, qué haces, por qué eres tan famosa, todo esto, te escuchamos. Amigurumis de Mamá Gallina creció como, bueno, más bien, no creció, nació como un proyecto en el cual necesitaba encontrarle un sentido a mi vida, porque resulta que yo soy muy workaholic, bueno, esa parte no se me ha quitado, pero siempre era estar trabajando, pero la vida me puso un estate quieto, tuve una tromboembolia pulmonar y de ahí comencé así como que, ¿y ahora qué hago? Porque ya no podía seguir con mi ritmo de trabajo. Y lo que encontré, siempre me gustaron mucho las manualidades. Nosotros visitábamos la mercería, o sea, tenemos los gafetes, mi mamá colecciona los gafetes desde la edición 1. Ok. Entonces, pues siempre veníamos. Siempre me gustaron mucho las manualidades, siempre estuve en contacto con mucho tipo de manualidades, bordado, fieltro, tejido. Pues en el momento en el que tengo que estar todo el día en una posición a 45 grados, no podía bajar las piernas, estaba conectado a 20,000 cosas, que me quedó, o sea, se no podía bordar porque era pues, la charcada. Entonces, ¿qué era lo que me quedó? Me quedó comenzar a tejer. Llegó a mis manos por, ¿sabes?, del destino y de mi papá, un panquecito tejido. Las prendas nunca fueron a bien, vamos, me gustaba tejer, pero como que no me apasionaba tejer las prendas, ¿no? Y me cansé de tejer colchitas. Y todo es porque mi forma de tejer siempre es muy grande y nunca sabía calcular. Entonces terminaba un chaleco y pues terminaba un chaleco para el elefante. Chaleco cobija. Exacto. Entonces pues nunca pude, la verdad de las cosas. Cuando empecé a ver la cuestión de encontrar con los amigurumis, no era algo que se hacía en México, era algo que estaba afuera. Ya que nos explicaras, ¿qué es un amigurumi? El amigurumi como tal se define a través de un vocablo japonés. O sea, sus orígenes son de Japón. Ok. Remontan desde muchísimos siglos antes. El amigurumi como tal era como una especie de espantespíritus. ¿Ok? Un protector de la familia. Tenemos que entender la cultura oriental para poderlo hacer. En la cultura oriental, y te estoy hablando de siglos XV, XVI, era que vivían todas las mujeres, las no casadas, dentro del régimen de un hombre. La mujer, la más grande, tejía el muñeco a como saliera, a como ella le estaba dando. Ese muñeco llevaba a veces rellenos de la ropa de la madre, de la ropa del padre. Es como una parte de todos sus ancestros. Sí, es una parte espiritual, entiendo. Es una parte muy espiritual y que se conserva muy en el fondo. Es tan sagrado para ellos como para decirle, no a todo mundo le vas a abrir el cajón de tus calzones. No, correcto. Entonces, para ellos mostrarte un amigurumi, porque tú podías llegar y decir, qué feo. Y para ellos estabas insultando a sus ancestros
a su familia. Un poco como ahora, ¿no? Que cuando alguien hace una manualidad y llega alguien y que dice, ¿esto qué? ¿Por qué cuesta eso? No, bueno, la manualista o el manualista está ofendidísimo. Pero imagínate que aquí ofendían a tu familia, a tu legado, a tus ancestros. Sí, ofendían y veían y les decían que qué feo. Porque inclusive ahí se le cosía que si se le cayó el primer diente, le guardaban el primer diente ahí. Ok. Tenía los anillos, ahí guardaban los anillos. E inclusive cuando ya pasaban a mejor vida, en ese momento el amigurumi se iba con él. Yo los conocí desde muy chiquita porque mi mejor amiga durante toda la primaria y parte de la secundaria era japonesa. Su papá era sacerdote santoísta y tuvo que venir a México. Entonces los hermanos, ellos estuvieron en el liceo japonés, pero ella estudió conmigo. Me enseñó. Caigo en esta reestructura de vida. Ajá, sí. Nos reconstruimos y comienzo a ver y comienzo a encontrar el significado. Retomando un poco de la historia de los amigurumis, ya por ahí de los años 70, o sobre todo de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza todo lo que fue la cultura kawaii, precisamente para levantar el espíritu después de los desastres de la Segunda Guerra. Sí, de la guerra. Entonces comienza la cultura kawaii, que es algo cute, algo lindo, algo adorable. Sí, qué bonito. Es que kawaii significa bonito. Ajá, sí. Entonces, de ahí surgen los amigurumis modernos, es decir, los que hoy por hoy conocemos. ¿Cuál es la diferencia entre un tejido y el otro? Es que al momento de empezar a crear a través de figuras geométricas o en el momento de empezar a crear con medio punto quizás, se siente uno de los puntos más sencillos en el crochet, comienzas a darle forma y comienzas a darle vida. Al final del día, ese es el espíritu de cada uno de los muñecos tejidos que hacemos. Tejerlo en 2 agujas no son amigurumis. El amigurumi, la definición es que tiene que ser específicamente un muñeco tejido en crochet. Obviamente se han humanizado demasiado, muchas veces le ponen que unos ojos ya muy humanizados, le ponen nariz, le ponen boca. Traemos una discusión con las bocas, porque para la cultura kawaii y la cultura asiática, si tú te das cuenta en los animes y en todo, es lo único que no se ve, boca. Esto tiene un trasfondo, es porque como el amigurumi, así como los osos de peluche o así como el muñequito de apego que tú vas teniendo, el amigurumi tú le cuentas tus secretos y ellos se los van a guardar. Esa es la esencia del amigurumi. Y psicológicamente es una satisfacción totalmente diferente la que te da el tejido de una prenda. Es de saber que el amigurumi también se puede considerar como artesanía. En este caso, la manualista de lo que hace está dejando parte de su esencia y parte de todo ese cariño y ese amor en cada una de las puntadas que se dan para construir el amigurumi. Entonces, pues esa es en sí la esencia de lo que es el amigurumi. Esa esencia a mí me cautivó. Me gustó mucho, mucho, mucho la técnica que estaban manejando las europeas en aquel entonces. Estoy hablando de en el 2010. Entonces comencé a ver las técnicas, las diferentes formas de construcción, porque cada parte tiene su construcción. Mucha gente dice, los españoles fueron los creadores del tejido. No, en realidad el tejido vino de Japón, se quedó en Europa se viralizó, porque la primera influencer para el tejido fue la reina Victoria. O sea, ella fue la primera influencer, fue la que puso de moda que tejer en la corte inglesa estaba bien. Después de ahí, pues ya todo, ¿no? Se comenzó a viralizar y todo. Cada una de las regiones va teniendo como que su propia técnica, su propia forma. A mí me encanta seguir aprendiendo. Tengo la gran ventaja de que los idiomas no son una limitante para mí. Hablo 3 idiomas, español, mal español y crochet fluida. Sí, sí, sí. Pero sí, efectivamente, el crochet se volvió así como los números son universales, el crochet se convierte en algo universal. Entonces, no hay mucha limitante por los idiomas, siempre y cuando comiences a entender pues ciertas partes. Oye, y entonces, a ver, empezaste esta reestructura con los amigurumis y luego ¿en qué momento
No sé si hubo un salto, te empezaste a dar cuenta que podías ganar dinero, que... Todo comenzó, volvemos al tema, me quedé sin trabajo o sin poder seguir realizando trabajo. Sí, sí. Yo tenía una promotoría, bueno, corredores, Ujú. principalmente la parte de fianzas, o sea, en el mundo ejecutivo, ¿no? Pero pues en aquel entonces tuve que separarme Ujú. de lo que era de dirigir Sí, de lo que... y comencé a estar bien. En ese entonces mi papá enferma, fallece Ujú. y pues dije, no, yo necesito que todo esto siga fluyendo y me doy cuenta que las personas, sobre todo las mujeres jubiladas, decían, es que ya me regresé a mi casa, trabajé 45 años. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Empecé a juntarme primero con las mujeres jubiladas. ¿Y sabes en qué momento fue donde dije, ¿puedo vivir de esto? En el momento que me empecé a juntar con las nietas de las mujeres. De las jubiladas. ¿Por qué? Porque ellas empezaron ellas empezaron a decirte, enséñame. Y se rompió esa brecha generacional Generacional, ok. en la que, oye, es que mi abuelita me está enseñando a tejer, Ujú. pero me fastidiaba tejer la blusa, tejer Sí. la bufanda. Ajá. Entonces, pero me llama la atención poder tejer este muñequito. Entonces, mi abuelita me enseñó a tejer, Pero... tejo lo que yo quiero, Ujú. y entonces empezaba a ver la comunicación entre la abuela y la nieta. Tendríamos que reconciliar todas las generaciones. Porque siempre decimos, no, es que ellos son de otra generación. Que hace que de manera automática nosotros pongamos una barrera. Y creo que estas barreras han hecho que se pierdan muchos valores éticos, morales, materiales, ¿sabes? Entre las generaciones. Y entre más grande sea la brecha, creo que más se pierde. Sobre O sea, todo a nivel general. pierde muchísimo esa intercomunicación. O sea, de eso de que siempre estamos metidos en el celular y se perdió la comunicación face to face, ¿no? O sea, de cara a cara o que de alguna manera no se podían reconectar. Esa es una de las grandes maravillas que yo encontré en el tejido. Se puede reconectar a la gente. Para el 2012 ya empezaba como que a sonar el hecho de que, o sea, ¿por qué se están empezando a vender muñecos tejidos? O sea, en aquel entonces yo compraba mucho material porque yo vivía en Villacuapa y cerca de ahí estaba la fábrica de Coats Ok. de Pulse México. Sí. Entonces, una vez llegaron ahí, entré y me dijeron, es que estamos buscando quién pueda hacer este tipo de muñecos. Y les dije, pues yo los puedo hacer. Además de hacerlos, ¿quién conoce toda la terminología como para empezar a traducir los patrones? Porque como yo ya me tenía que quedar en casa, había un home office en aquel. No, ni tampoco es de voy a buscar el YouTube. Sí, el tutorial de YouTube. Ajá. No había un home office. Ajá. Entonces, simplemente se me ocurrió decir, yo estaba ahí un director y me dice, tú puedes traducir este patrón y me pone un patrón y le digo, esto en términos mexicanos puede ser esto, 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 esto. Lo quieres en términos castellanos, se conocen de otra manera. Ujú. ¿En qué me refiero con los términos mexicanos y castellanos? Normalmente, cuando tú lees un patrón, es decir, punto bajo, que significa medio punto, Ok. ¿ok? Ajá. O puede ser punto enano, punto raso o Sí, deslizado. o sea, al final es un tecnicismo. Ajá. Se convierte en un lenguaje técnico. Sí. Puntos que me dieron prácticamente toda la traducción de los patrones de codes para que ellos alimentaran con esto todos los patrones que encontraban en su página. Y de ahí se les ocurrió la maravillosa idea de integrar el curso de amigurumis, unos cursos que ellos daban año con año en el Museo del Carmen. Llegamos al Museo del Carmen. Les dijeron, vamos a dar el curso de amigurumis. 30 personas de cupo máximo. La fila de espera era de 140. Esa fue mi primera experiencia a nivel grande. Ahí dijeron, ok, vamos a hacer la edición navideña. De ahí me dijeron en Coats, pues vamos a pensar en regresar a la expo en mercería precisamente, pero vamos con Celanusa. En aquella época, y para quienes tengan esas nostalgias de las visitas de la mercería, de Expo Mercería,
Sobre todo las de mayo eran así como que muy acaparadoras, había islas enteras y cosas por el estilo. Entonces Coach decide integrarse con Selanusa y me dice, ¿tú crees que tú puedas dar los cursos los 4 días así, este curso, este curso, este curso, este curso? Perfecto. Di el curso con Coach, quedaron maravillados. Les decía yo ahí el espacio de cositas. Entonces, y literal, porque era un triángulo, o sea, lo que había sobrado de un triángulo de las mamparas, ahí tenía una televisión enfrente y apenas cabía yo parar con el mostrado. De ahí se empezaron a surgir más y más cursos. La verdad es que, o sea, de no haber tenido ese impacto, de habernos encontrado Coach y yo en ese momento, cómo se empezó a despegar todo. Ahí seguimos con Coach, nuevamente al año siguiente, ya ellos con su propio stand. En ese entonces ya también comienza a haber la oportunidad de que yo vaya a poner mi expo ya sola como mamá gallina. También en ese momento ya como mamá gallina comienzo a tener la expo, pero comparto mesa. Somos 3 en una mesa. Entonces, ¿O la mesa debió de haber sido muy larga o ustedes eran sumamente delgadas? creo que sí. Ok. ¿Cómo le hicieron 3 en una mesa? Pero Está canijo. no, después nos convertimos en sapitos. O bueno, por lo menos yo, porque dije, ok, ¿y esto es mío? Esto Ok. quiero hacer. Ajá. Y de ahí empezamos a migrar. A crecer, a crecer. A crecer. También por esas fechas conocí a Stambres Angelic, que en aquel entonces también participaba fuertemente en las expos. Se comenzó a hacer una alianza muy padre, muy, muy padre, de reconstruirnos de un punto donde la vida me dijo, ya no puedes continuar con esto, vámonos a meter. Se comenzó ahora sí que entretejer, entrelazar y se comenzó a hacer una comunidad tan bonita, tan bonita con la gente, que la verdad era algo increíble de poder hacer. Comenzamos a reconectar personas, comenzamos a ver que el hecho de que empezaran a tejer, cuestión de los amigurumis, les bajaba la ansiedad. Ayudamos a niñas con trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad. Ayudamos a niños a poder bajar su hiperactividad, ayudando a niños con TDA, hasta inclusive con el conteo, que pudieran mejorar hasta su escritura, su letra. O sea, yo tenía alumnos de 7 años, de 8 años, de 15 años, como podía tener hombres, mujeres, abuelitas. O sea, Lo que fuera. aquí no se Lo que, mide ajá, sí. ni raza ni religión. Sí, no había un término de discriminaciones. Si te funciona y lo puedes hacer, dale. Lo único que yo les pedía a las mamás en el caso de con los niños era que ya supieran leer y escribir. Todo esto es con el término didáctico de poder enseñarles, ¿no? Yo con las fianzas tomé muchos cursos de técnicas de venta y de pedagogía, de cómo poder llegar a la gente y lo demás. Cuando me dan el proyecto para crecerlo coach, pero ya no era el coach, ya era mamá gallina con coach. O Sí. Era O sea, ya. tú ya eras una marca. En ese momento comienzo a tomar diplomados de pedagogía como para poder enmarcar, hacerlo todo esto hacia un sistema de crecimiento. Es decir, siempre he ido muy enfocado de que podemos vivir de las manualidades, se puede hacer, pero tenemos que trabajarlo. Entonces comencé a tomar muchos cursos y diplomados de pedagogía para poder enseñar sobre todo a los niños. Por eso se acercaban muchos niños conmigo. Y a ver, tengo 2 preguntas. ¿Todo eso cuánto duró? El día de hoy. Hasta el día de hoy, entonces 16 años. Ajá, sí. Y después. Ok. Así es. Y luego preguntarte y que de dónde salió el mamá gallina y por qué y para qué y así. ¿Por qué salió mamá gallina? En aquel entonces mi casa siempre estaba llena de todos los amiguitos de mis hijos. Ajá. Acto seguido, yo cargaba con todos los niños. Claro. Entonces siempre me decían, ahí viene la mamá gallina con todos sus pollitos. Y ahí nació el mamá gallina. La difusión se vino
a lo largo de cuando yo comencé. Yo fundé Mamá Gallina en el 2011. 2012, vamos a decir 2011, 2012, comencé como a trabajar con coach, pero vamos a decirlo así, tras bambalinas. Ya para el 2013, yo ya empecé a aparecer como Mamá Gallina, aunque estaba con coach. Ya a partir del 2014, ya fue Mamá Gallina así, ya, sola. Para el 2014 ya me habían buscado de 5 editoriales diferentes porque querían poner un proyecto, o sea, sacarlo, que dijera, ay, vamos a hacer un Minion, entonces nos pasas al patrón del Minion y te pongo tu nombre. Y dije, ese tipo de proyectos no me llenan. ¿Cuál es lo que yo quería? Yo quería crear historias, volver a esto del teatro guiñol. Que si tú vas a hacer una historia, agarren y te digan, bueno, vamos a crear la historia de este personaje, vamos a poner, la primera revista que yo saqué fue la historia de Caperucita Roja. Ok. Pero la historia no es de Caperucita Roja, es la historia, una versión alternativa que se llama Lobito no es feroz. Y esto lo hicimos en homenaje a mi papá, porque mi papá cumplía unos años de haber partido, era su cumpleaños. Y yo a mi papá le decía Lobito. Construimos los personajes precisamente de la Caperucita. Entonces con esto comienzo a crear un tejido con historia. Es decir, un porqué de la historia. Y de ahí salieron 15 revistas, las cuales tratamos siempre cada uno de los cuentos ensalzar alguna parte. Es más, quienes lean los cuentos me van a conocer a mí a través de los cuentos, porque todos los cuentos tienen algo mío. Yo no los escribí. Tuve a bien un par de amigas escritoras muy buenas que yo les decía cuál era mi idea, porque yo generaba los muñecos, cuál era mi idea, y ellas construían la historia. Entonces de ahí se comienza a manejar todo esto de las revistas. Pero pues en 2019 tuvo muchas buenas cosas y también muchas malas cosas, ¿no? Hay un parteaguas todavía más fuerte en mi vida y se tiene uno que volver a reconstruir. ¿Y ahora con qué te salió la vida? Tuvimos que reconstruirnos de una violencia vicaria. Todo acontece en el marco del esplendor más grande que yo pude haber tenido o en el momento más satisfactorio como una emprendedora de manualidad. O sea, en la cúspide. Ajá. No podría decirte que en la cúspide porque tampoco no siento que haya llegado, porque siempre que llegas bajas. Pero vamos a decir que uno de los momentos más hermosos en esta temporada bien fue el momento más doloroso de mi vida. Y sobre la experiencia, ojalá que muchas mujeres nos estén escuchando, este mensaje puede ayudarles mucho. La violencia vicaria radica en que alguna de las parejas va a amedrentar a través de un tercero. Eso significa la violencia vicaria. No es una agresión directa, sino es una agresión a través de un tercero. Y pueden manipular a esos terceros para poderlo hacer. O sea, siempre es, o más bien, ¿es solo a través de tu pareja o puede ser a través de alguien cercano a ti? O sea, puede ser tu papá, tu hermano. La violencia vicaria normalmente se traduce como una violencia de género. Ok. Y es entre pareja. Nada más que cuando yo la viví, todavía no existía el término de violencia vicaria. Ok. A términos anteriores era la famosísima alineación parental. Sí. Cuando está el divorcio, Sí. está la alineación parental. Y en el caso propio, a mí me quitaron mi familia, mi casa, mi sustento económico, es decir, el despacho. Todavía me querían quitar a Mamá Gallina. Hay que reconstruirse después de no tener nada. O sea, yo me quedé con mis ganchos, porque los traje en la mano, y con la ropa que traía puesta, no más. Eso fue con lo que yo me quedé. Y la verdad es que con lo que más me apoyó fue esa red que yo ya había construido. Logré entretejer tanto esa comunidad que esa comunidad no me soltó. Esa comunidad no me dejó caerme. Esa comunidad que llegó y me dijo, no tienes nada, no te preocupes. Mira, me sobran estas 3 casas.
La comunidad de que, ¿sabes qué? Pasé al súper, te traje despensa. Que no tienes ni toallas para bañarte, traigo toallas. Esa fue una comunidad que les salvó. Yo siempre he dicho que las manualidades, en particular los amigurumis, me han salvado la vida 2 veces. La primera cuando me dio la tromboembolia y la segunda cuando fue mi divorcio. Yo estuve casada 21 años. Tengo hijos grandes. Cada quien tomó la decisión de su vida. Y a través de esta experiencia, que es la que compartimos precisamente, de cómo de perderlo absolutamente todo podemos volver a ganar. ¿Cuántos años tienes? 50 años. 51. Yo quiero hablar a nuestra audiencia. Yo no sé si en las mujeres sea un tema la edad. Creo que es muy motivante y lo quiero compartir hacia nuestra audiencia. Conozco a muchas personas que ya tienen, no sé, la edad que quieras, 30, 40, 50, lo que sea, y que han pasado por, como bien dices, reestructuras y sienten que la vida ya se les acabó. Para mí, yo decirles, no por mí, sino por Romy, por Mamá Gallina, que me parece muy motivante escuchar a alguien de 51 años que diga, hombre, lo mejor todavía no llega, lo mejor está por venir. Porque muchas veces uno podría pensar que es un cliché. ¿Y qué es lo que aprendimos de todo eso? Yo creo que ese es el punto más importante. ¿Qué es lo que te dejó la vida? O sea, sin víctimas, sin culpas, sin nada. Es simplemente lo que a mí me tocó vivir. Vivir en un círculo de violencia, no te das cuenta que estás viviendo en un círculo de violencia hasta que sales de él. Empiezas a estar en modo de sobrevivencia en esas circunstancias. Yo esto lo sufrí a los 40 años, hace 10 años. Sí, porque además uno pensaría que bueno, porque es que eres joven, inexperto, no sabes de la vida, eres muy ingenuo, ingenua. Yo me casé muy chica, fui madre muy chica. De todas maneras, el vivir, o sea, no te voy a decir que todo fue... Sí, todo fue hojuelas. Ni tampoco todo fue una tortura. Hay una línea muy delgada entre decir, estoy siendo víctima de abuso o no, o es normal, o él así es, o ella así es, ¿no? Porque pues, bueno, al final puede ser en cualquier nivel, ¿no? Una de las características de lo que tiene este tipo de situaciones es en las que te hacen creer, y lo peor del caso es que te la compras. Sí, sí. ¿Ok? Te la compras de que no sirves. Que si te sales de ese status quo en el que estás, no vas a servir para nada. En el que si te dicen, tú crees que vas a vivir de un estambre y de un gancho, no vas a sacar ni para comer. Eso fue el status quo. Cuando te das cuenta que dices, ya no puedo más, y dices, hasta aquí, y que sientes que el mundo se te cae encima, que empiezas a dar patadas de ahogado, yo tuve una red que estuvo conmigo, familia, pero sobre todo una red que yo pude construir a través del tejido. Me ayudó a reconstruirme. Me ayudó de cuando yo lo perdí. Todo estuvo conmigo. Por todo me refiero hasta mis hijos. Tengo 10 años que yo no veo a mis hijos. Tengo 10 años que pude rehacer mi vida y me pude reconstruir. Los amigurumis reconstruyeron. Ese momento, esa noche tan gris, me dejó un aprendizaje y una lección inmensa. Tengo pasión, tengo corazón. No soy el monstruo que me dicen de ser. Tengo 2 manos y tengo la habilidad de crear, de vivir en un mundo de magia, de crear un mundo de magia. A mí me dicen, qué ridícula, tienes 51 años y te sigues vistiendo con playeras de Stitch en este caso, o de lo que significa. En mi casa siempre vas a ver cosas que impliquen eso, de la magia. Ahí es cuando te das cuenta qué es la lección más fuerte que puedes tener. Tenía la capacidad de crear. Me puse a crear. Decidí crear. Y decidí crear un mundo donde pudieran ser las cosas posibles. Decidí crear un espacio que si mi historia le ayuda a alguien más, me doy por servida. Por eso te digo que en mi camino todavía no llegamos. Fue una noche oscura, pero siempre después de la noche oscura, aunque suele, pero es la verdad. No puedes apreciar un amanecer si no pasaste por la parte más oscura de la noche. Sí, sí, seguro. Entonces, es un ciclo de la vida. No es el por qué a mí, sino es entender por qué yo no. La Romina de hoy sabe que a través del trabajo,
a través de crear, a través de seguir enseñando. Y esa es una de las misiones que yo tengo como mamá gallina. Por eso, para mí es tan importante tejer con historia. 2 días son los más importantes en tu vida. Uno es cuando naciste y el otro es cuando descubriste para qué. Entonces, cuando tú tienes noches oscuras, porque vamos a llamarles así, no soy partidaria de decir víctima, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como conmiserarte y creo que eso ni siquiera va con mi esencia, nunca lo ha ido. La conmiseración y yo nunca hemos sido partidarias. Cuando tú sales de una noche oscura y te reconstruyes de esa noche oscura, ¿qué es lo que te dejó? ¿Qué es lo que aprendiste? Si no te pones a ver qué fue lo que aprendiste, en ese momento vas de regreso. O sea, la vida misma te dice, y también no te vas de este mundo sin pagar la factura. Uno de mis escritores favoritos es Jorge Bucay. Y él cuenta un cuento en sus antologías de cuentos. Luego les busco bien el nombre porque, bueno, esencia y en términos cortos de Jorge Bucay del cuento, llega un viajero a un pueblo y al entrar a los pueblos, ¿qué es lo primero que ves? Que normalmente ves el Camposanto, ¿no? O sea, el panteón. Y comienza a ver, Lucía, 5 años, 9 meses. Paquito, 8 años, 3 meses. Félix, 5 años, 3 meses, ¿no? El viajero comienza muy consternado a ver el por qué se pasó alguna desgracia, algo que se llevara a tantos niños del pueblo. Llega a la cantina del pueblo y le dice en la cantina, no es que se hayan muerto, es que lo que está puesta en su lápida es la cantidad que fueron felices durante su vida. Yo sí estoy de acuerdo que la felicidad son estos pequeños instantes. Me gusta mucho la fotografía, siempre ando tomando fotos por todos lados. Y no sé, sabe que no es un estado sostenido. No es un estado sostenido. Claro. O sea, no puedes vivir feliz 24 horas. No, claro, no existe. Yo creo que no existe. No. Pero si tú vas sumando todos esos instantes que fuiste feliz en el momento que diste a luz a tus hijos. Fuiste feliz en el momento en el que te graduaste. Fuiste feliz en el momento que dijiste si acepto o no acepto. O sea, lo que sea, ¿no? O sea, en el transcurso de tu vida. ¿Cuántas horas es lo que van a poner el día que te partas en tu lápida? Al momento de que tú, como mujer, comprendes que tienes valía por el simple hecho de ser humano. Sí, desgraciadamente, y como parte de lo que yo he vivido, porque fue lo que me tocó vivir, violencia de género, violencia de golpes, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, emocional. Y la más fuerte fue cuando me quitaron a mis hijos, o que les convencieron de que ya no tenían que estar conmigo, porque hoy por hoy mis hijos ya son adultos. Entonces, todo eso, cuando te sientes peor que la cucaracha, es ahí donde piensas, si se extiende el mundo, ¿quiénes van a vivir? Las cucarachas. Yo creo que ese es el punto más importante de estas reconstrucciones. Comenzar a darte cuenta. Para mí fue el darme cuenta que podía crear. Yo te digo, y se los puedo demostrar ahorita, les enseño mi mochila vacía. ¿Y qué fue lo primero que salieron? Los ganchos. Traigo ganchos y traigo una madeja de estambre. Puedo no tejer, pero yo no salgo. Se me puede olvidar el celular, la cartera, pero pregúntame si se me olvida un gancho. Bueno, ya es como tu amuleto. Es mi seguridad. No es un amuleto, es mi seguridad. Esa noche más gris, esa noche más oscura, aconteció a los 25 años de mercería, donde yo fui la imagen. Ese día llegó mi abogado cuando estábamos en la pasarela, adentro de la expo. Llegó mi abogado a entregarme el exhorto que yo tenía que dejar mi casa. Mi casa que había sido herencia de mi época. Y sin embargo, creo que nadie se dio cuenta. Bueno, también cabe mencionar que para los que estamos en Expo, pasan tantas cosas y tantas historias en la Expo. Que a veces no te preguntas. No, claro. O sea, ni te imaginas. A veces se nos olvida que somos seres humanos. Sí. Y a veces el simple hecho de decir,
¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Independientemente del trabajo, independientemente de una frase coloquial, a veces la sonrisa es lo que te da. Sin saberlo y se me pasan las cosas, yo nunca he creído que nada pasa por casualidad, todo tiene su razón de ser. Por ejemplo, a mí me empezaron a llegar señoras grandes, que las veías haciendo su esfuerzo por juntar sus centavitos para adquirir lo que tenían, y decían, es que hoy me nació ir a la Basílica de Guadalupe y le traje esta bendita, esta calcomanía de la Virgen y está bendecida. Porque me nació ir a pedir por usted. Es esa red de comunidad que me ayudó. ¿Podemos construirnos a través de las manualidades? Por supuesto que sí. Esto puede ser un negocio totalmente. Todo depende de qué enfoque lo quieras ver. Entonces, gallinitas a lo largo de la República Mexicana me han abierto las puertas de su casa. Esa es la comunidad que se crea a través de los amigurumis, esa es la comunidad que se crea a través de todo esto. Quiero hacer mucho énfasis. Si tú tienes cercano a alguien que esté viviendo violencia vicaria, algún tipo de violencia de género o cualquier situación, enfermedad o cualquier situación que no esté, vamos a decir así, que desequilibre la vida, aprende a acompañar. Acompañar no significa solucionar. Tampoco aprende a contener. Hay veces que lo único que necesitas es sentarte al lado y dejar que la otra persona llore. Ya sabrá, lo más seguro es que ya sabrá qué es lo que tiene que hacer, pero en algún momento dado va a necesitar que alguien lo escuche sin ser juzgado. El único que yo quiero pedirles, sepan acompañar. Sepan escuchar. Hay veces que ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no necesariamente tenemos el valor. Y quizás simplemente porque alguien se sentó a nuestro lado a escucharnos, nos pudo dar el valor para poder poner cartas en el asunto y empezar a vernos a nosotros mismos. Van a ver que ya cambiamos aquí un poquito porque sentimos que estábamos muy solitos. Este es mi set de seguridad, ¿ok? O sea, llámese en extremo, si es un botiquín de seguridad y qué es lo que contenemos en ellos, ¿qué creen? Ganchos y implementos para tejer. O sea, esto es rómpase en caso de ser necesario. Rómpase en caso de emergencia. Exacto. Entonces, es el kit de seguridad que viaja conmigo. Bueno, y entonces, ¿cuál fue la segunda reestructura? Me mudé, pero me mudé con una mano adelante y la otra atrás. Me fui a vivir a Zacatecas. Okay. Me fui a vivir a Zacatecas. Conocí a una sola persona, de hecho, uno de mis mejores amigos que inclusive convivió en mi vida pasada, o sea, durante mi vida, me dijo, tengo una casita. No es mucho, pero por lo menos tienes un techo. Recordemos que yo me quedé sin nada. Para mí fue una decisión súper difícil porque a pesar de que aquí había tenido toda esa red de apoyo de esas gallinas que me apoyaron, que estaban conmigo en el gallinero original, o sea, eran unas 15, 20 alumnas que iban a tomar clase conmigo semana tras semana, yo dije, tengo que empezar a buscar otras formas de poderme reconstruir y de poder hacer. Y así, de la noche a la mañana, me voy. Sin mayor aviso, sin nada, porque lo único que tenía era estambres, estambres y estambres. Y todo lo que mis gallinas me habían adoptado. Y por eso decidimos irnos a Zacatecas. Y yo regreso con otro enfoque de Mamá Gallina a Expo Mercería, pero ya de la versión de Navidad en octubre, con el enfoque de empezar a ayudar. Así como a la gente se acercó y me ayudó, yo tenía que regresar eso. Entonces hicimos la campaña de las perritas Frida y todo mundo se unió a nosotros, vendimos todo eso, gente que nos compró, que nos apoyó, que nos compró, todo en esa expo. Todo eso lo juntamos y ayudamos a la comunidad de Catzingo para apoyar porque fueron de los pueblos que se olvidaron de ellos. Entonces, a partir de ahí nació la iniciativa de
ayuda, o sea, de ayuda de hoy por ayudar, ¿ok? Ya en Zacatecas comienzo a trabajar con el ejército mexicano. Nunca había visto a hombres convertirse en niños por un oso militar. A niños, así, a un regimiento. Que me tuviera que hablar el general, brigadier, ¿no? Para decirme por qué puso a mi regimiento de cabeza. Buenas tardes. Sí. Llamo para decir por qué mi regimiento está de cabeza por un oso. Pero has de saber que el oso estuvo en prisión militar porque se encontraron que se estaba robando el carro del general y que había bebido en exceso. Yo nada más quiero saber, ese oso lo donamos también a los militares y a todo. Fue una época en la que estuvo una expo que se llamaba Expos, Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México, y fue una expo en la cual enseñaban a la gente que los militares no nada más era el servicio de las armas, sino el servicio a la comunidad y todo lo que hacen con la carrera de las armas, ¿no? Y vimos su botarga, que era un oso militarizado, y por qué no había que hacerlo en amigurumi, ¿verdad? Aquí, mamá gallina, había que hacerlo en amigurumi. Siempre, insisto, me gusta tejer con historia. Y también me gusta que las fotografías de mis amigurumis tengan esas historias. Entonces me fui a la expo, ¿por qué no?, a tomarle la fotografía al oso dentro de los sets que ellos habían armado. Entonces, desde la entrada decía, no, tiene que estar en custodia. De repente empezaron, no, es que los de infantería no, mejor vente con los de pilotos, ¿no? Y así de cosas. Bueno, estaban marchando y rompían la fila o rompían la mirada para ver el oso. Cuando terminó eso dije, no puedo sacar este oso de aquí. Fui con el comandante más alto, en aquel entonces era un coronel, y le dije, ¿sabe qué? Voy a donar el oso, lo pueden poner en las vitrinas, y en aquel entonces iban a hacer una carrera con la familia, los niños y todo lo demás. Entonces, si va a haber niños inscritos en la carrera, todo eso pasó en Zacatecas, ¿eh? Si va a haber niños inscritos en la carrera, por favor, pues que sea parte del premio. O sea, yo creo que un niño va a estar feliz con el oso aquí. Llegó el general y dijo, no lo vamos a dar de premio. Se va a quedar, lo vamos a rifar, pero en la clausura general del evento completamente. Donde toda la planilla mayor, política y militar estuvo en el punto. La noche hicieron tómbolas. Los soldados me querían odiar, o sea, me estaban odiando porque los puse a trabajar hasta altas horas de la madrugada haciendo tómbolas y haciendo todo. El oso, me mandaban unas fotos de que el oso ya lo estaban encarcelado y que estaba así todo, porque se había puesto borracho. Causó tal furor que el general Bertotto, que espero nos escuche, lo voy a tratar de contactar. El general Bertotto dio a un soldado la custodia del oso, o sea, que era su responsabilidad. Imagínense la hoja de servicio de un soldado que cuidaste a un oso de amigurumi. Que, por cierto, los soldados lo bautizaron como Sargento Bravo. Si podemos seguir creando esto, si tu fin es buscar el dinero, pocas veces lo vas a conseguir. Pero si tu fin es buscar tu pasión y lo que haces te apasiona y te gusta, el dinero llega por ende. Esa es una de las cosas muy importantes que se pueden hacer. Al momento de estar en Zacatecas, yo puedo tener, como bien dice el dicho, la distancia y el tiempo, todo lo cura, y puedo tener esa distancia misma para poderme reconstruir. Y ahora sí, entre las enfermedades, te digo que en el 2019 me da un edema pulmonar, no puedo participar en la feria ya de Veracruz del 2020 y pues nos azota la pandemia y nos toca nuevamente reconstruirnos a todos. Entonces, el formato que siempre había estado presente de las expos se convierte a crearse el gallinero digital. Entonces, el gallinero digital comienza a crear, a seguir creciendo. O sea, Mamá Gallina sigue estando. Se vuelve a crear, ¿ok? Esta parte, pero ahora de dar las mismas clases, pero bajo el contexto de entrar de modo digital. Viene toda esta parte y nace mucho la necesidad de crear, profesionalizar
Mucha gente al principio me decía, pero ¿por qué vamos a profesionalizar el tejido? ¿Por qué lo estás haciendo de algo que es un hobby? ¿Por qué me tienes que hacer exámenes? ¿Por qué me tienes que preguntar, ay, de algo tan bonito ya lo vas a echar a perder porque lo estás otra vez dando? Pero yo creo que profesionalizar las manualidades, profesionalizarnos para poder entrar, es muy importante y necesario actualmente, ¿ok? Porque esto es un trabajo, inclusive a veces más pesado que un trabajo de oficina. Un trabajo de oficina, estás de 8 a 5, cierras tu laptop y adiós, bye. Un trabajo de un manualista o de una manualidad, todavía tienes que estar de 8 a 5, más todo lo que se conlleva. Si haces diseño, encontrar el diseño, todo lo que conlleva, porque además no es una pieza industrializada. Ahí voy a hacer el paréntesis para la parte de artesanía. Nosotros como Mamá Gallina hemos explorado muchísimas vertientes. Me gusta experimentar con materiales. No me encasillo en solamente hilos, estambres, ¿cómo se llama? Algodones y lazas. No me encasillo nada más en eso. Me voy a encasillar en todo lo que yo pueda hacer con todos estos materiales. Entonces, desde técnicas de macramé, en que nos volvimos expertos bordando sobre tejido. ¿Sale? Okay. O sea, es decir, estoy combinando el bordado más el tejido. Y el bordado pueden ser desde punto de cruz, técnicas antiguas, bordado de tenango, muchas vertientes que se pueden ir dando sobre utilizando el vestido para poderlo bordar. ¿Qué más se puede hacer con el estambre? Esta técnica del ponchado, ¿no? Del punch needle, de todo lo que se está dando. Yo construyo muñecos. Construimos muñecos con punch needle. ¿Qué más se puede hacer con el estambre? ¿El punch needle es el tufting? El tufting es con la máquina. Es la diferencia. Y el punch es con las agujas. Sí, ok, de acuerdo. El punch es, el tufting es es con la pistola. Las pistolas, exactamente. Esa es la diferencia. El principio es el mismo, pero esa es la diferencia de lo que se puede dar. ¿Qué más se puede construir con estambre? ¿Macramé? ¿Por qué no? Hay hilos especializados en macramé, sí, pero también los puedo hacer con lo que yo tengo de hilaza y crear cosas con macramé para los amigurumis, ¿ok? Me gusta mucho la mezcla de todo este tipo de técnicas. Ahorita estamos incursionando con los telares estos de las maquinitas, de las circulares, y estamos creando todo esto en los talleres que damos en línea. Yo doy clases de lunes a lunes. Entonces, todos los muñecos que estamos creando, los estamos haciendo con estas maquinitas. Estas maquinitas vamos a crear a la señora y a Santa Claus ahorita, para poderlo dar, pero con un traje que están ya en el taller, ¿no? Están aquí trabajando, están en el taller, pero están construidas en base a estas maquinitas telares de agujas. Pero son cosas muy bonitas y muy padres que se pueden crear a través de esto. Entonces, si tenemos todo este abanico de oportunidades que se pueden dar, estamos hablando de una profesionalización. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, pero se me abrió una oportunidad en la que me invitaron a participar en el Concurso Nacional de Nacimientos en el 2022. Amo los nacimientos. Nosotros también. Ajá. Este concurso nacional tenía ciertas especificaciones. 1, tenía que ser producto con materiales y con acabados 100% mexicanos y a través de hilados textiles. ¿Ok? Yo me fui por el yute. Lo tejimos con yute. Hicimos todo este tejido con yute. Es presentar lo que es el misterio, es decir, la Virgen, San José y el Niño Dios, con todo tejido con yute, ¿ok? Lo único que me faltó hacer fue piscar el yute, bueno, más bien sembrar el enequén para sacar el yute, pero nosotros teñimos el algodón, teñimos parte del yute, también lo teñimos y empezamos a hacer con todo esto. El Estado de Zacatecas me otorgó el título de artesana
¿ok? Porque un artesano, o sea, sí hay la diferencia entre artesanía y manualidad. Sí, claro, sí, ¿ok? sí. La manualidad es porque se hace algo manual, Sí, con sí, las manos. ajá. Y el artesano porque lleva una cierta distinción de lugar y origen. Sí. ¿Ok? Ujú. Endémica. Endémica, exactamente. La única cuestión es de que todo llegué hasta los primeros lugares, pero me descalificaron por no pertenecer a una etnia. Eso fue lo único malo. Y eso que te he de decir a mucha honra, que mi bisabuela era de India Tarahumara, ¿eh? Pero aún así, no pertenezco a ninguna etnia en este Sí, momento. no, ajá, exacto, porque al final no traes esa línea directa, digamos. Y que no conservo, Ajá. o sea, sé que aunque todo el trabajo se haya hecho de manera artesanal, es decir, que se hace en el momento, no es industrializado, porque esa es una de las... Sí, sí, correcto, no es masivo, digamos. No es Ajá, masivo. ajá. Entonces, pero no prevalezco ninguna cultura étnica en ese momento, ¿no? Eso sí me frustró mucho. Me frustró como no tienes una idea. Pero volvemos al punto. Estoy pensando, porque ahora, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Mega Artesanal en Brasil, y justo lo que yo platicaba es que, porque me decían, me preguntaban, ¿no? Dirección, Yoko, ¿por qué crees que esa expo de allá es tan grande y por qué nosotros no hemos crecido? ¿No? O sea, como expo. Y yo le dije, es muy fácil. Yo veo dos razones, ¿no? Una, pues que como decía Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Entonces sí hay un tema de que Estados Unidos a nivel comercial, importaciones, exportaciones, las materias primas, insumo, etcétera, a hoy, no se hace. Yo creo que igual, hace 15 años ha sido lo de siempre. Pero la otra cosa que nosotros no hemos logrado, porque somos una sociedad clasista y racista, hacia donde aplique, ¿no? O sea, para donde aplique, hacia abajo o hacia arriba o hacia los lados, es igual, es que Brasil sí ha podido reconciliar el tema de la artesanía con la manualidad. Exacto. Por eso ellos se llaman mega artesanal. Ellos no se llaman mega manualidades. No. Ellos se llaman mega artesanal. Y cuando tú vas a la expo, puedes encontrar, o sea, sí la parte de las manualidades. Y artesanos. Y artesanos. Y luego la combinación, como de decías, ambos, ¿no? Tejido con el bordado. O el yute con una técnica de, no sé, no me puedo decir una tontería, con una técnica de hilado diferente encima de, o una prenda que a lo mejor pueda ser, voy a decir una tontería, un huipil, pero con un estampado ya Exacto. hecho con sublimación, que alguien decía, no, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad esa pieza! ¿No? Entonces, eso es lo que aquí en México nos ha faltado. Nos hace falta, exactamente, de esta combinación de lo que se da. En base a esa frustración, como te has podido dar cuenta, no soy fácil de vencer, o sea, de dejarme caer, pues en ese sentido, no es de que sea invencible, no te conformas, pero no me conformas. conformo. Ajá. Entonces, busqué la forma de cómo encontrar que todo esto de lo que nosotros hacemos, darle un valor. Se han puesto a ver que ha habido gente que gracias a que vende suéteres, vende bufandas, cose, vende los recuerditos, ha mantenido, ya ha sacado a familias enteras. Y las ha sacado bien. Sí, o sea, exacto, no mal, bien. Ajá. Y no nada más me hablo de mujeres, o sea, también hombres, sí, de hombres, ¿ok? sí. O sea, vamos a hablar en términos personas, no nada más en este sentido. ¿Y por qué? O sea, ¿qué peso más tienes tú por ser licenciado que yo por ser manualista? Y que conste que soy ingeniera de profesión. Hoy por hoy me considero más manualista. Pero fíjate que yo ahí... O artesana, mejor. Yo ahí te quiero decir, en la poca experiencia que llevo acá en el mundo, en la industria, yo me he dado cuenta que el primero que se devalúa... Es uno mismo. Son los manualistas. Así es. ¿No? Entonces, justo por eso, cuando tú llegas y le dices, ok, sí tu hobby, sí tu amigurumi, pero hay que profesionalizarlo, es como una ofensa, es como de, pero tú ¿por qué me quieres imponer esto? Tú claro, porque sí tuviste la oportunidad de estudiar, y yo me lo he topado, ¿no? O sea, estando al frente de un gran proyecto como que no es mi proyecto, o sea, creado por la señora Wendy Hesketh, pero también estar al frente de una marca así,
te da es esto, ¿no? Esta otra visión de decir, ¿por qué no hemos podido reconciliar artesanía con manualidad? ¿Por qué el manualista, haciendo cosas tan, me vuelves a vipear, chingonas, porque no hay otra palabra, porque yo lo he visto, que tienen todo el valor del mundo, te acercas con el manualista y no se quiere profesionalizar? Entonces encontré la forma de profesionalizarme a través de los estándares de competencia. Ajá. Pero sin achacar, nuestro país es tan maravilloso, pero tan poco explotado, que los estándares de competencia lo que te radican es que es una forma de profesionalizarte a un bajo costo, ¿ok? O sea, es decir, tú para una licenciatura, pues te llevas unos 3, 4 años. Para una profesionalización de un oficio, te puedes tardar de 5 a 6 meses. Esta parte de profesionalización lo encuentras a través de los estándares de competencias laborales, a través de la SEP, Ajá. a través de la red Conocer. Ok. ¿Ok? No más como dato curioso, en Londres hay más de 70,000 estándares de competencia. En México solamente tenemos 1,650 estándares de competencia. Solamente hay 2 dedicados específicamente, y esto en el mismo sentido de la parte artesanal, que es en el de telar de cintura, Sí. que están dando. Y espero, hagan changuitos, que la parte artesanal del crochet me la aprueben. Ya metimos el proyecto. Se metió el proyecto para que el tejido a crochet se convierta en un estándar de competencia. Wow. Que creo que sería espectacular, porque además ya hoy en día tú ves el crochet en muchas aplicaciones, en bolsas, en vestidos, en chalecos, en blusas, bueno, ahora hasta marcas españolas de, no voy a decir qué grupo, ¿no? O sea, ¿no? O sea, el chaleco, el suéter de crochet vale 3,600 pesos. Ah, pero si tú se lo compras a una artesana No, por eso. o una artista textil, porque digo, eso es en lo que nos empezamos a convertir. Sí, correcto. Artistas. Ajá, sí, O sea, correcto. ¿por qué? Porque se crea, se hace, se torna. Entonces, si tú le empiezas a dar el propio valor que se merece a tu trabajo, a tu tiempo, y no es en mala onda, o sea, se lleva, tu trabajo se lleva tus ojos, tu espalda, y malamente hasta tus horas nalga, porque luego te paras y están cuadradas de todo lo que te tardas haciendo las cosas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese trabajo debe de ser remunerado en la misma manera en la que te estás profesionalizando para ser licenciado, ingeniero y lo demás. Insisto, no estoy en contra, sino a favor de. Sí, ¿sale? correcto. Entonces, la profesionalización a través de los estándares de competencia se crea y se abre una apertura. ¿Qué es lo que yo hoy por hoy estoy poniendo? Porque sí, hasta los que me certificaron dijeron, ¿es en serio? Es la primera vez que me toca certificar algo de el rubro específico de manualidades. No hay más. O sea, se salvo del telar de cintura. Claro. Y yo les dije, bueno, está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para crear nosotros un propio estándar de competencia, no? Tienen que pasar muchas cosas, pero dicen, Roma no se construyó en un solo día y hay que ir poniendo Ladrillo piedritas. por ladrillo. ¿Ok? Ajá. Hoy por hoy, ¿qué es lo que Mamá Gallina? O sea, vuelvo al punto. Mamá Gallina se empezó a convertir, se tiene que reestructurar a como nos estamos reestructurando en el tiempo y en mi vida. Se tuvo que reestructurar en base a la pandemia, de clases presenciales a clases en línea. Se tuvo que reestructurar y convertirse a crear cuestiones en electrónica, ¿no? Bueno, ahora con la cuestión de la tecnología, Digital. tener tiendas en línea, comenzar todo este proyecto de ir más allá de lo que tenemos, de que nada más hacerlo por un hobby, sino hacerlo con un porqué. Y ahora ya ciertos cursos que yo doy, los doy con certificación con validez oficial. Es decir, que estos cursos son de valor curricular. Si hoy por hoy hay muchas dependencias gubernamentales, sobre todo cuando trabajas con casas de cultura, con estos de Fonatur, Pilares, Casa Pilares, Sí. el DIF y cosas de este estilo, aunque seas manualista, te piden cierto grado de capacitación. Claro. Bueno, mis cursos te dan ese aval.
porque estos son de valor curricular. Es decir, sí lo puedes poner en tu CV y decir, pues tomé un curso con Mamá Gallina, pues ¿qué crees? Que ese curso sí vale. O sea, las 8, las 16 horas, las 20 horas que te hayas tomado, tienen un valor, tienen un peso. ¿Por qué? Porque yo ya traigo el respaldo de la SEP atrás. Eso es la parte de profesionalizar. Que se puede vivir de las manualidades, perfecto. Que hay que profesionalizarlo y hay que ponerlo en son. Estamos aquí. Insisto, para muestra bastan 2 botones. Botón número 1 y botón Expo Mercería de Manualidades, que cumple 35 años en 2026. Como industria, como Expo, que tiene un paraguas en el que se meten todos los manualistas, pero que además genera cantidad de empleos hacia los expositores, hacia la gente que nos visita, hacia los que organizamos, y por 35 años lo ha hecho. Entonces, seguimos aquí, dicen que por ahí más de quien ya pasó la década. O sea, de que hay, aquí. O sea, de que hay, ¿no? Pero nada más no hay que perder ese punto. Y el por qué no profesionalizarnos. Es que esto es un trabajo tan digno como cualquier otro. Claro. Y hay que darle su labor. Eso es todo. Vamos a ir a la parte más dinámica. Bueno, no que no haya sido dinámica, pero a ver qué. Ping pong, respuesta de 1 a 3 palabras. Ok. Un material que te define. El gancho. Tu amigurumi favorito. María Mazagua. Un color que te sane. El azul. La puntada que es tu lugar seguro. El medio punto. Tu palabra favorita del tejido. A tejer. Un olor que te recuerda a tu hogar. La canela. Una frase que te guía. Cree en las segundas oportunidades. Un sueño pendiente. Que Tejiendo Tradiciones de México se extienda aún más. Tu superpoder como creadora. Transmitir la magia. Luego, esta otra dinámica es pregunta de un hilo. O sea, una palabra que se te ocurre. O sea, yo te digo una palabra y tú me dices en qué piensas, ¿no? Hilo. Algodón. Amor. El tejido. Creatividad. Creer. Gallina. ¿Yo? Renacer. La vida misma. Reestructura. El creer en ti. Como detalle. Ahorita le tomamos foto. Ajá, ¿sí? Es parte de lo que tengo. Es mi tatuaje. Este me lo hice cuando cumplí 50 años. Y dice, cree en el amor. Pero cree, porque si no crees en ti, no hay forma. O sea, no hay, por más de que la gente te quiera cambiar, no te van a cambiar si tú no te quieres cambiar. Entonces cree, es el gancho, el infinito, porque eso es lo que me da el estambre, porque es infinito. O sea, podrá tener 50 gramos la madeja, pero lo que se crea con esos 50 gramos es infinito. Y siempre hay que hacer las cosas con el amor. Muchas gracias, Romy. Por último, bueno, dos cosas últimas. Esta es una pregunta que siempre le hago a todos mis invitados. Si tuvieras una máquina del tiempo y regresaras al pasado, ¿qué le dirías a la Romina de esos momentos de reestructura o de esas noches oscuras que le puedas decir hoy a toda la gente que te ve? Respira, llora lo que tengas que llorar, sécate las lágrimas, sacúdete el pantalón, recoge la corona y párate, porque vas a salir con la frente en alto. Y por último, ¿dónde te encontramos? Híjole, en todas las redes sociales como amigurumis de Mamá Gallina. Ok. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram y a veces hago alguno que otro TikTok. No soy muy... Obviamente aquí sí la generación. Muy tiktokera. Ajá, exacto. Acá la chamacada. Ajá. Pero nos gusta mucho. Nos gusta mucho tener esa comunidad, esa calidez de lo que tenemos en la comunidad. Uh-huh. Y siempre estamos aquí tratando de innovar, tratando de ofrecer y aperturarnos bajo una oferta. Hoy por hoy es una oferta educativa. Mamá Gallina no nada más es ya el hobby de tejer. Uh-huh. Se convirtió ya en una oferta educativa. Plataforma educativa, tenemos cursos hasta en línea que están certificados. Entonces, perfecto. Muy bien. Somos oferta educativa. Muy bien. Pues muchas gracias por haber estado aquí hoy. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias que todo se conjuntó para vernos. Definitivamente sí. Y eso porque venía yo de dar una conferencia afuera, por eso no traemos amigurumis, pero fue una conferencia precisamente de esta parte de las competencias laborales. Entonces, bueno, pero como se pueden dar cuenta, siempre viajo con tejido. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Choque. Gracias, Romy. Esto fue otro episodio de Ella Emprende y nos vemos pronto y si no, nos vemos en 2026. Espero. Bye.